nueva edición de Tesoros del Cielo. En el estudio que nos estamos enfocando es enfrentando las batallas espirituales. Y el Señor nos tiene en el tema de en qué consiste la autoridad. ¿En qué consiste? Ya hemos hablado un poco de eso la semana pasada y antepasada, y hoy estamos en la tercera parte de esa clase. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, porque necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su guianza, que Él sea el que hable esta mañana. Acompáñeme a orar. Bendito Padre Celestial, santo, santo, santo eres tú, Señor, no hay nadie como tú, un Dios todopoderoso, único Dios verdadero. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y venimos a ti sedientos, Padre, para que tú nos des de tu espíritu, Señor, nos des de tu sabiduría, de tu palabra, Señor. Sabemos que tú inspiraste tu palabra para que conozcamos la verdad y esa verdad nos haga libres, Señor. Para que conozcamos a tu Hijo, a nuestro Señor Jesús, y Él nos haga libres, Señor. Gracias por el ministerio que le entregaste, Señor, de venir a revelarnos tu gloria, Señor. Revelarse a sí mismo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y a ti venimos, Padre, para que tú nos reveles, Señor, por medio de tu palabra, Señor, tu voluntad, tu sabiduría, Señor. Gracias porque en ti encontramos plenitud de gozo, encontramos todo lo que necesitamos, Señor, satisfacción espiritual, física, material, de todo, Señor. A ti sea la gloria, Padre, y te encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Glorifícate, Señor, es para ti. Recibe este tiempo como una ofrenda de amor, Señor, de nuestras vidas, como un sacrificio de labios que confiesan tu nombre, Señor. Esta mañana reconocemos que solo tú eres Dios y solo tú eres el único Salvador, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque no hay nadie como tú. Y eres nuestro Señor, eres nuestro Padre, nuestro Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana vamos a revisar nuestro versículo lema. De esta mañana se encuentra en Mateo 6:33, un versículo muy conocido por toda la cristiandad, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Eso lo dijo el Señor predicando a una gran multitud, ¿verdad? Muchas enseñanzas estaba dando en el monte, ¿verdad? Y nos va a servir mucho esas palabras del Señor. Enfocarnos primeramente en las cosas de Dios, más buscar primeramente, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, lo material, lo físico, ¿verdad? Hemos visto a través del estudio de en qué consiste la autoridad, que el principal interés de Jesús es por las almas, ¿verdad? La semana pasada estudiábamos cómo la autoridad de Jesús dijo: el Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos, ¿verdad? Para abrir los ojos a los ciegos espirituales, ¿verdad? Para dar sanidad a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Todo enfoque espiritual. El Señor vino a revelarnos el reino, a predicar que el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Trajo el evangelio, las buenas noticias de salvación. El Señor nos trae esa enseñanza, nos trae esa revelación y obra con sanidades para respaldar su mensaje, ¿verdad? Su enfoque siempre principal fueron las almas, la vida espiritual, que no se pierda. Dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Yo vine a dar, dice una porción bien específica, dice: el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, las almas de la gente, venía a rescatar lo que el enemigo se robó. Ahora, la idea, el Señor al hacer eso, nos hace enfocar de que nosotros también debemos de enseñar y predicar las buenas noticias de que su reino se ha acercado para salvación a todo aquel que crea y se arrepiente, ¿verdad? Seguido al mensaje del Señor Jesús venía el respaldo del mismo, con la autoridad para sanar y hacer milagros. Estaba meditando, si ustedes buscan
todos los milagros que el Señor hace, por lo general, precedían enseñanzas del Señor Jesús. Estaba enseñando, predicando el Evangelio, presentándose a sí mismo como Dios y como Salvador, y después venían los milagros, ¿verdad? A veces la gente interrumpía cuando Él estaba enseñando y traía sus necesidades y el Señor los sanaba. Pero obviamente, noten, lean las Escrituras y verán que siempre está enseñando y predicando el Evangelio, y ahí es que obraban las sanidades y los milagros, ¿verdad? ¿Por qué queremos hacer énfasis en esto? Porque en nuestros últimos tiempos hay muchos movimientos que fomentan la sanidad física solamente, ¿verdad? O la liberación de espíritus malignos solamente, ¿verdad? Y si separamos el mensaje del Evangelio y la preocupación por las almas perdidas que Dios tiene, ¿verdad? Y nomás nos enfocamos en lo físico, de la sanidad y de lo material, ¿verdad? Ven a Jesús y serás rico, ven a Jesús y todo te saldrá bien, para de sufrir, ven a Jesús. Ese enfoque en lo material, ¿verdad? No estamos dando el Evangelio completo del Señor, que es el enfoque por las almas. Jesús, el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere hacer como respaldo a su Evangelio, ¿verdad? Siempre por eso el Señor nos indicó que hay que orar, que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Que venga su reino primero. Noten eso, ¿verdad? Venga su reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo, ¿verdad? Venga tu reino. Primerito, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Reconociendo nuestra relación, santificado sea tu nombre, ¿verdad? La gloria a Dios primero, lo separamos a Dios, Él es el único digno, ¿verdad? La oración no es para que nosotros impongamos nuestra voluntad a Dios, sino para que Dios se revele su voluntad a nosotros. Con la oración no alineamos a Dios a nuestra voluntad, que se haga mi voluntad porque te quiero pedir eso y te quiero pedir el otro y dame y dame y dame. No, dice, primero reconocemos a Dios: santificado sea tu nombre, te separo a ti para adorarte, para glorificarte, ¿verdad? Después venga tu reino, ¿verdad? Reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, ¿verdad? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es un orden. Jesús nos enseñó a orar así. Entonces es importante reconocer ese patrón que el Señor nos deja a nosotros, porque la autoridad empieza con el Señor Jesús, y Él transmite este poder de la autoridad de su palabra. Eso hicimos mucho énfasis la semana pasada, que la autoridad viene a través de la palabra de Dios, ¿verdad? No es un poder mágico que me esfuerzo y cierro los ojos y doy unos cuantos. Así hacían los brujos, ¿verdad? Han visto los brujos, el enemigo imita lo que hace el Señor. Los brujos también hay milagros mentirosos, ¿verdad? Y ellos hacen sus ritos, sus cantos, y se esfuerzan, sus pócimas, ¿verdad? Y sin palabra de Dios. Hay muchos curanderos que usan el nombre de Cristo. Han notado, Cristo viene a ser uno más. Este sí es milagroso. Agarran a lo mejor una imagen y dice, cuando hace poco fue el mundial en Brasil, ¿verdad? Creo que Brasil jugaba, y enseñaron que habían dependido de un curandero famoso brasileño, ¿verdad? Y lo enseñan que estaba ahí él haciendo sus cosas, ¿verdad? Y de repente agarra un crucifijo y dice, este es bien poderoso, ¿verdad? El enemigo también usa el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre ese curandero y un verdadero hijo de Dios? El poder de la palabra. La palabra de Dios, es el evangelio, enseñar. Eso, el Señor se dedicaba, dijo, mi palabra la he puesto sobre mi nombre, ¿verdad? Y dice, ustedes queréis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros, ¿verdad? Eso vimos la semana pasada. El Señor hace un énfasis de que el que rechaza su palabra, ¿verdad? Rechaza su poder, rechaza su mensaje, rechaza su voluntad. Jesús dijo, esta es la voluntad del Padre, que
conozcan a mí, ¿verdad? Que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, decía Jesús. Entonces, la importancia de entender la autoridad viene con el poder de la palabra de Dios. Si no damos el evangelio, si no damos el mensaje de salvación en Jesús y solamente nos enfocamos en lo físico y en lo material, venimos a ser igual o peor que los curanderos del mundo, que tienen sus esfuerzos humanos, ¿verdad? Y no en un enfoque divino. La autoridad empezó con el Señor Jesús y Él transmite el poder de la autoridad de su palabra y de su presencia en nosotros a través de su Espíritu. Miremos cómo se repite el mismo patrón tanto con los discípulos, con los apóstoles y con la iglesia en general. Vamos a abrir en el libro de Lucas capítulo 10, desde el versículo 16 al 20. Aquí vemos la historia de cuando el Señor da autoridad a 70 de sus discípulos. Lucas 10, 16 al 20. Y fíjense, en las hojitas que hemos repartido les he enfatizado en más oscuras las letras que quiero que pongan más atención. En el versículo 16, en la primera parte dice, el que a vosotros oye, noten eso, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, ¿verdad? Paremos un poquito ahí. Jesús, antes de mandar a los 70 con autoridad para hacer milagros y echar fuera demonios, les hace hincapié, un énfasis de que ellos van a salir a predicar, ¿verdad? Y el que acepte su mensaje, el que a vosotros escuche, a mí me está escuchando. O sea, en otras palabras, los 70 eran representantes de Jesús, de esa predicación del Evangelio, ¿verdad? Ahora, sigamos en el versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Versículo 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ven? Más importante el enfoque espiritual que lo material. Es muy fácil para nosotros como humanos perder el enfoque y dirigirnos a lo que nuestros ojos ven, ¿verdad? Los discípulos están súper emocionados de que en la autoridad que Jesús les había dado, podían hacer milagros y podían expulsar fuera demonios, ¿verdad? Y el Señor los toma su emoción, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que nos basemos en nuestras emociones, sino en nuestras convicciones. Esto es muy importante. La fe no es por emoción. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Miren, la fe va conectada directamente a lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Y sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no aceptamos su mensaje, si no sabemos su palabra, no podemos agradarlo, porque el que se acerca a Dios debe de creer el mensaje que Dios ha mandado. Entonces el Señor dice, no se enfoquen en sus emociones, de la alegría, de que sí, Dios estamos haciendo milagros, sino enfóquense en que su nombre está escrito en los cielos, ¿verdad? Eso es lo más importante, su salvación. Enfóquense en eso, no se desvíen, ¿verdad? Sí hay autoridad respaldando la palabra de Dios, pero no para usar al antojo, porque ¿qué pasa? Y eso lo vamos a ver más adelantito. Cuando uno ve que hay un respaldo, hay un gran peligro en el ego del ser humano. Aquí, más adelante lo vamos a ver cómo los discípulos empiezan a discutir y empiezan a hablar quién era el mejor, quién era el mayor. Y todo está conectado con esta historia, va de la mano, porque en el momento que alguien siente que Dios lo ha respaldado,
el ego corre el peligro del orgullo, ¿verdad? De decir, es por mi fe, es por mi manera de ser, o Dios me ha dado a mí algo especial. Y Dios no quiere que el enfoque sea para nadie más que solo para Él, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. Dice, Jehová tu Dios es un Dios fuerte, celoso, ¿verdad? Que no reparte, no comparte su gloria con nadie. Cuando un evento pasa algo, el propósito principal es darle la gloria a Dios, ¿verdad? En cualquier reunión en su vida, cuando algo pasa en su vida, no es para darle la gloria ni a uno, ¿verdad? A veces uno sale algo, una situación familiar se soluciona, o un movimiento de negocio sale bien y uno dice, ay, es que yo hice esto y me metí, hice este papeleo, y si no hubiese sido, ¿quién se quiere llevar la gloria? ¿Verdad? Si no fuera por mí, no hubieran salido las cosas como salieron, ¿verdad? Siempre el peligro cuando uno se basa en las emociones es perder el enfoque y ver lo físico. Y Jesús dice, no se alegren por eso, alégrense mejor por lo espiritual, por su salvación, de que sus nombres están escritos en los cielos. Sabemos que el Señor nos dio autoridad, porque vámonos a Mateo 28. Mateo 28, ya el Señor despidiéndose de sus discípulos, les encomienda lo que conocemos como la Gran Comisión. El gran mandato, la gran orden, ¿verdad? No es una sugerencia, el Señor nos está comisionando, mandando a esta batalla. Y dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad. Ahí viene, del Señor viene el poder y la autoridad. En el cielo tiene el poder, en la tierra tiene poder el Señor. Y dice, por esa razón, dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Ven la encomienda, ¿verdad? No en lo físico. Porque si el Señor hubiese dicho en la gran comisión, id y sanad, id y sacad demonios, ¿verdad? Él dice, id y vayan a enseñar, vayan a predicar, hagan alumnos. Discípulos, ¿verdad? A todas las naciones. Aquí ya se abren las puertas de la gracia, ¿verdad? A todos nosotros nos alcanza el Evangelio, no solamente a los judíos, ¿verdad? Es los comienzos, el Señor está encomendando a sus discípulos que nos alcancen con la predicación de la palabra. Acuérdense, hermanos y hermanas, que dice las Escrituras que la gente se salva por la locura de la predicación, ¿verdad? No debemos de minimizar, hacer de menos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esta predicación es lo que abre los ojos del entendimiento. Acuérdense, viene a dar vista a los ciegos. Es la palabra de Dios la que va a iluminar. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo a través de su palabra que ilumina el entendimiento, que abre, hace caer esas escamas de ceguera espiritual en la que se encuentran los hombres por su religiosidad, por sus inventos, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, vayan a ser discípulos, vayan a enseñarles la palabra a todas las naciones. Gloria a Dios por ese alcance, ¿verdad? De donde sea que usted sea, el Señor a través de esta comisión lo alcanzaba. Vayan a alcanzar, ponga su nombre ahí, vayan a alcanzar a Sandra allá en el Ecuador, donde aceptó al Señor y entendió este mensaje de salvación. De ahí dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más sigue? Bien clarito, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Ven cómo relaciona Él su presencia? Respaldando la enseñanza, respaldando el anuncio del Evangelio a las naciones, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes. Hay gente que reclama esa promesa, ¿verdad? Pero no hace nada por el Señor, de enseñar ni de predicar el Evangelio. El Señor dice, voy a estar con ustedes en la gran comisión, ¿verdad? Los voy a apoyar, tengo la autoridad para respaldarlos, ¿verdad? Ahora,
Entonces el Señor a los 70 comisiona a que prediquen y los respalda con poder, ¿verdad? A nosotros, a los discípulos, los respalda que enseñen, que prediquen el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo ya pagó por nuestra deuda, ¿verdad? El Señor es el único digno, el único mediador, el único medio de salvación, ¿verdad? Prediquen, enséñenles, y a los que crean, a los que se arrepientan, bautícenlos y enséñenles, edifíquenlos, ¿verdad? Para eso dejó el Señor dones, para que uno edifique al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, ¿verdad? Ahora, sigamos con la idea de esto, de la enseñanza, de la predicación del Evangelio, y veamos si esto es verdad con otros discípulos, con otros apóstoles, o si solo fue un caso aislado aquí con los 70 o a lo mejor con los 12. No, vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 8, algo que pasó con un evangelista, discípulo del Señor también, Felipe. Felipe, en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 4, vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos el contexto de lo que está pasando. Hechos 8:1. Y Saulo, que después llegaría a ser el apóstol Pablo, dice, consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Saulo estaba de acuerdo que maten a Esteban. Saulo todavía no conocía al Señor. Muy religioso, entregado al judaísmo, ¿verdad? Él mataba en nombre de Dios. Él, así como en nuestros tiempos el ISIS, ¿verdad? La misma historia de Saulo. En nombre de Dios matan pensando que están haciendo bien. Y lo mismo hacía Saulo, estaba matando a los cristianos, metiéndolos a la cárcel, y está consintiendo en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, se fueron los hermanos huyendo porque hay persecución, ven que matan a Esteban, todo el mundo huye dentro de Judea, ¿verdad? Ahora miren, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Despiadado, ¿verdad? Él era muy fuerte en sus creencias religiosas y no aceptaba a Cristo. Para él era una blasfemia a decir que Jesús era el Mesías, que Jesús era el escogido por Dios, y por ese rechazo a la palabra de Dios persigue a la iglesia y todos se esparcen. Ahora sigamos la historia, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué, hermanos? Anunciando el evangelio, ¿verdad? No se intimidaron, ¿verdad? Aquí están estos hermanos entregados al Señor Jesús de tal manera que su vida, lo material, lo físico, valía nada. Si muero, dice Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mejor me voy con el Señor. Y así los hermanos estaban llenos del Espíritu, se iban predicando sabiendo que su vida corría peligro, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros seríamos tan apasionados por la obra, ¿verdad? Si nos vendrían a arrastrar y vemos que nuestra familia está en la cárcel por predicar el Evangelio, ¿cuántos de nosotros seríamos fieles al Señor en seguir predicando? Bueno, se van predicando el Evangelio, ven que no dice que fueron esparcidos y fueron a sanar a la gente, fueron esparcidos y andaban buscando quién tiene demonio, no, fueron esparcidos e iban anunciando el Evangelio de Jesús. Versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí es importante el lugar. Les va a predicar ya a gente que no es 100% judía. Ya se está el tiempo de la gracia para alcanzar a los combinados, a los mixtos, a los que no son judíos, ¿verdad? Y ¿qué dice otra vez el versículo 5, la última parte? Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Otra vez, el Evangelio primerito, lo más importante, lo espiritual.
Dice el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Ven la conexión? La palabra sale, el Señor obra, ¿verdad? La palabra se enseña, el Señor hace milagros, ¿verdad? Se da el Evangelio, el Señor salva y el Señor sana, ¿verdad? Hay un respaldo al Evangelio del Señor. Dice el versículo 7, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ven el patrón, ¿verdad? El Evangelio, la palabra es poder. La palabra es poder, hermanos. ¿Cómo hizo Dios los cielos y la tierra? Dice que el Señor dijo y fue hecho. La palabra. ¿Con qué resucitaba el Señor a los muertos? Los llamaba por nombre. Lázaro, ven fuera. Su palabra es el poder de Dios para salvación y para sanidad. Nosotros debemos de seguir ese mismo patrón, dar la palabra de Dios, y el Señor se encargará de hacer los milagros que Él considere necesarios que se hagan, ¿verdad? Él va a respaldar a su palabra, ¿verdad? Nunca va a fallar. Hay un gran peligro de enfocarse solo en lo visible y perecedero y olvidarse de lo invisible y lo eterno, ¿verdad? Es peligroso, ¿verdad? Cuando uno se enfoca en sus emociones, ¿verdad? Se enfoca como lo hicieron los discípulos. Eso no quiere decir que si los apóstoles, los discípulos, perdieron el enfoque, no entendían, y el Señor tenía que decirles, hay tanto tiempo que les he dicho y les enseño y todavía no entienden, ¿verdad? Perdían ellos el enfoque porque se iban a las emociones. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Que ellos viendo al Señor Jesús perdían el enfoque, ¿verdad? Más bienaventurados somos nosotros que no lo vemos, ¿verdad? Y le creemos, ¿verdad? Peligroso enfocarse solo en lo visible y perecedero y olvidarse de lo invisible y lo eterno. Mateo 7, 21 y 23 tiene una advertencia y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Es muy importante entender qué quiere decir eso de la voluntad de mi Padre, porque mucha gente agarra este versículo y pone muchas condiciones. Dice, no todos los que entran los que dicen Señor, Señor van a entrar al cielo, sino que tienen que hacer la voluntad del Señor, y empiezan a dar una lista. Si no haces esto, no te vas a ir al cielo. Si no haces esto, y eso no es la idea del versículo. El Señor Jesús dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que lo conozcan a Él y a quien Él ha enviado. Lo que el Señor está diciendo, no todo el que dice Señor, Señor, no todo religioso va a ir al cielo, sino el que acepta mi mensaje, el que me acepta a mí, ¿verdad? El que entiende cuál es la voluntad del Padre, que se dé la gloria al Hijo solamente, ¿verdad? Y dice, miren, sigue el versículo, dice en el versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ven cómo conecta el Señor que no hicieron la voluntad de Él, no creyeron en Él, creyeron en sí mismos? Y esta gente tenía poder, no de Jesús. Dice, hicieron milagros, sacaron fuera demonios, hicieron sanidades en nombre de Jesús de paso. Noten, usando el nombre de Jesús, pero no conocían a Jesús, ¿verdad? Así que es muy importante que no nos dejemos engañar por las emociones, porque no todo el que hace milagros, de acuerdo a las Escrituras, es del Señor, aunque use el nombre de Jesús. ¿Cuál es nuestra manera de identificar? Obviamente estamos diciendo, si están dando el Evangelio, si se enfocan en la palabra, ¿verdad? Si no, no son del Señor.
Miren, cuando el Señor dice, nunca os conocí, eso que dice al final, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando Él dice esa palabra, nunca os conocí, hace referencia a una intimidad. Esa palabra se usaba para hacer referencia a relaciones sexuales entre la pareja, ¿verdad? Por ejemplo, dice José que no había conocido, vámonos desde el principio, Génesis, dice, y Adán conoció a Eva, y ella engendró, tuvo un hijo, ¿verdad? Conocer en aspectos bíblicos muchas veces se refiere a esa intimidad, ¿verdad? Aquí Jesús dice, ¿sabes qué? Ustedes dicen que son míos, pero no han tenido una intimidad conmigo, no me conocen, ¿verdad? Nomás me usan mi nombre, ¿verdad? Pero no me han aceptado como su Salvador, como su Señor, ¿verdad? El Señor les está diciendo que nunca fueron uno con Él, ni llegaron a ser suyos. Noten que pareciera que tuvieran mucha fe, porque hacían muchas obras, pero no era una fe, si la vamos a llamar fe, basada en Jesús, aunque usaban su nombre. No basaban sus obras en el Evangelio del Rey, sino en la fuerza de su mente y de su esfuerzo. ¿Ven que es muy importante hacer la distinción? Hay gente que predica en una fe de esfuerzo humano, ¿verdad? A veces me sorprende, ¿verdad? Que hacen un esfuerzo de como sobrehumano, ¿verdad? Que tengo que sudar y tengo que estremecerme, parece que están dando a luz, ¿verdad? Gemidos, ¿verdad? Es dolor, ¿verdad? Esa fe de fuerza humana, ¿verdad? Y de esfuerzo humano. Tengo que hacer eso para que Dios me conteste, ¿verdad? Y el Señor no, esto hacía esta gente. Tenía un conocimiento en un Jesús histórico, ¿verdad? Voy a usar su nombre para que me respalde, pero no tenían una fe verdadera basada en el Evangelio de la palabra del Señor. Y el Señor dice, ¿sabes qué? No son míos. Pero el Señor, hicimos milagros, sacamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Tres cosas importantes que en estos tiempos se dan, está como una fiebre, ¿verdad? Palabras de profecía. Noten las tres cosas que esta gente le va a decir al Señor. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tres cosas que en estos últimos tiempos se da en abundancia sin la palabra del Señor, sin el Evangelio, ¿verdad? Mucho cuidado, dice, no son míos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No tenían la fe de Cristo. El Señor dijo, ya lo hemos mencionado, que les dijo que no hacían la voluntad del Padre. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A Jesús el Cristo, Jesucristo. Jesús el ungido, Jesús el escogido por Dios para ser el rey, el sacerdote y el único profeta, ¿verdad? El escogido por Dios. Esa es la voluntad del Padre, que entendamos su mensaje, ¿verdad? Y esta gente no aceptó esa voluntad del Padre, sino se enfocó en cosas emocionales, en cosas terrenales, en cosas materiales. Bien, esa es la autoridad de Felipe. Ya hemos visto la autoridad de los 12, la autoridad de los 70, la autoridad para la iglesia, la autoridad con el evangelista Felipe. Predicó, enseñó, iba dando el evangelio y el Señor respaldaba con milagros. Ahora vamos a ver, por último, la autoridad de Pablo, Silas, Lucas y otros evangelistas. Y para eso nos tenemos que ir al libro de los Hechos. Ahí estamos en el capítulo 16, en el versículo 10 primeramente, y de ahí nos vamos a saltar a leer desde el 16 en adelante. Miren, Hechos 16, versículo 10, dice, cuando vio la visión, está hablando Lucas, está escribiendo Lucas, está hablando de Pablo. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos ¿qué cosa? El evangelio, ¿verdad?
Lucas está escribiendo el libro y dice, Pablo tuvo una visión. Cuando él vio la visión, procuramos ir a Macedonia porque dábamos por cierto que Dios nos estaba llamando a dar el evangelio. Ven qué bonito, ¿verdad? Pablo, Lucas, Silas y los evangelistas que están en esta historia daban por seguro que el Señor los estaba llamando a abrir los ojos de los incrédulos, a predicar la palabra de poder en Cristo Jesús, ¿verdad? De salvación, dar el mensaje de salvación. Ahora, saltémonos desde el versículo 16 en adelante para ver esta historia y la vamos a leer de seguido. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Noten lo que ella está diciendo. No está mintiendo, está diciendo verdad. Estos hombres, Pablo, Lucas, Silas, son hombres de Dios, ¿verdad? Que siervos, dice, son siervos del Dios Altísimo, los reconoce el espíritu inmundo como escogidos, sirvientes del Dios Altísimo, ¿verdad? Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, versículo 18. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos de la muchacha que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí los comentaristas dicen que a Lucas no era judío. Entonces agarran a Pablo y a Silas porque están en un lugar de gentiles, ¿verdad? O sea, están viendo a Pablo y a Silas como predicadores judíos de otra religión, de otro camino, no están entendiendo. Los agarran a Pablo y a Silas. Lucas se escapa, ¿verdad? Y él está escribiendo esta historia. Dice, miren, dice en el versículo 20, a Pablo y a Silas los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, ¿ven?, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí están los gentiles. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a usar nuestra imaginación. Pablo y Silas están en lo más profundo de la cárcel, ¿verdad? Bien asegurados. Los cepos eran unas maderas, metían los pies, metían las manos, están así. Acuérdense que una posición muy incómoda. Habían sido azotados, estaban lastimados, heridos, cansados, obviamente están así. Y a medianoche ellos están cantándole al Señor, dice la Escritura, orando, hablando con Dios, ¿verdad? Están conversando con el Señor, los presos están oyendo lo que ellos están diciendo y están cantándole al Señor, alabándole, ¿verdad? En una situación
Hermanos, si nosotros muchas veces no queremos ni abrir la boca en la iglesia, cantándole al Señor, estando en la comodidad del aire acondicionado, ¿verdad? Estamos bien comidos, bien desayunados o lo que sea, ¿verdad? Estos hermanos, Pablo y Silas, ¿verdad? Su entrega al Señor, fueron a dar el Evangelio y ellos saben que el Señor los va a respaldar, ¿verdad? Y el Señor está usando esta situación para su gloria, ¿verdad? Acuérdense que todo es para la gloria del Señor. En el momento que el Señor los desata, no solamente a ellos, sino a todos los presos, ¿verdad? Por ese terremoto que el Señor permite. Miren en el versículo, parte final del 26 dice, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27, despertando el carcelero, estaba dormido el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esa era la ley romana. Si un soldado dejaba escapar a un preso, lo iban a matar. Entonces él dice, me van a matar, se han escapado toditos, mejor me mato yo mismo, antes que me maten. Por eso es que la historia de la resurrección, de acuerdo a la ley romana, eran tan estrictos que lo que se inventaron los judíos, de que los sacerdotes, de que los discípulos robaron el cuerpo del Señor, era increíble, no se podía creer, porque ningún soldado romano hubiese dejado que se lleven, porque a ellos les costaba la vida, a ellos les costaba, tenían que morir por ese descuido, ¿verdad? Por eso dice las escrituras que ellos sobornaron, pagaron a los soldados para que no digan nada, pagaron a los gobernantes para que no digan nada, porque la ley romana exigía que los soldados tenían que morir por haber dejado escapar a alguien, ¿verdad? Ahora, aquí él se va a matar, dice, mas Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ven la preocupación espiritual del carcelero, verdad? ¿Cómo me salvo, verdad? Él pensaba que tenía que hacer algo, verdad? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? La fe, entiende este mensaje de salvación y serás salvo tú y tu casa, una promesa al carcelero. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor, lo están evangelizando, le están enseñando la doctrina, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, y no solo a él, solamente a él, dice, le enseñaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dieron el evangelio a la familia del carcelero. No fue algo automático, yo creo y toda mi familia va a creer. No, el carcelero creyó en Jesús y lleva a Pablo para que les enseñe y les predique a su familia también, y todos creyeron en el evangelio de Jesús, en estas buenas noticias. Dice el versículo 33, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Acuérdense en cómo tenían la espalda abierta, les está lavando las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se acuerdan a quién nos mandó el Señor? A ser discípulos, ¿verdad? Y al que cree, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se está dando la gran comisión en esta familia, que no era judía, eran romanos. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso hace énfasis Lucas, dice, se los llevó a su casa y se regocijaron de haber creído a Dios, de haber entendido el mensaje de Dios en Jesús. Ven el evangelio nuevamente. Ahora, Pablo predicaba el evangelio, la autoridad de Dios estaba sobre su vida para respaldar el mensaje de vida en Jesús. Aquí lo vemos expulsando un demonio, un espíritu de adivinación. Eso es muy interesante. En nuestra versión se dice que ella tenía un espíritu de adivinación. Si leemos la versión antigua, dice que tenía un espíritu pitónico, de pitón, así como la serpiente, la culebra, ¿verdad?
notemos que el enemigo sutilmente se aproxima para estorbar la oración y la predicación del Evangelio. Dice que cuando ellos iban a anunciar el camino, cuando el Evangelio, iban a orar, iban dispuestos a ese tiempo de oración, cuando la muchacha se acerca y empieza a anunciar que ellos son siervos del Dios Altísimo y que ellos venían a anunciar el camino de salvación. Estaba escuchando un poquito de explicación acerca de este espíritu pitónico, espíritu de Pitón. Sabemos que siempre en las escrituras hay comparaciones para que se nos amplíe el conocimiento, el entendimiento más bien. Dicen que al igual que las culebras pitón, tienen una característica de las pitón que no son como cualquier otra culebra que cuando muerde deja su veneno y de ahí se come a su presa. Las pitón tienen una característica que despacito van envolviendo a su presa, ¿verdad? Van abrazando a su presa de una manera que logran ellas quebrarlos, ganarle la batalla aprisionando, dice asfixiando. Primero hacen eso, hacen que la presa, persona, porque han encontrado dentro de pitones cuerpos enteros, ¿verdad? De animales, inclusive de seres humanos, ¿verdad? Lo que hace es asfixia, ¿verdad? Ese es su método de matar a su presa. Ahora, comparan que este espíritu de adivinación de esta mujer es lo que estaba familiarizado a hacer, sutilmente aprisionar. Acuérdense que la gente que buscaba que les digan el futuro, que les digan esas cosas de adivinación, es gente que está aprisionada sutilmente, despacito, y se va haciendo asfixiando, va perdiendo la libertad, va perdiendo las bendiciones que Dios da cuando se empieza a enfocar en cosas que no son de Dios, que no son espirituales. Y esta muchacha muchos interpretan que quiso quitar la libertad que Pablo traía con el Evangelio, que quiso quitar la atención y que se enfocaran en ella para que digan, oh, ella sí atina, mira, sí adivinó, porque iban a ver el mensaje, iban a escuchar el mensaje, iban a ver el respaldo de la palabra, y según algunos comentaristas creen que ella hacía esto para que la atención sea en ella y la gente diga, oh, sí, es verdaderamente una adivina, sí, no es una farsa, sino que es verdadera, ¿verdad? Ahora, también notemos que ella declaraba que lo que ella decía era verdad, como dijimos. Algunos eruditos piensan que este espíritu inmundo pretendía atraer a la gente hacia ella, anunciando lo que pronto todos sabrían era verdad, así ganando fama como adivina o apareciendo como apoyando la obra. Ven lo sutil del enemigo, ¿verdad? Está haciéndose ver como que es amigo de los siervos de Dios, y al mismo tiempo su propósito era que la gente se enfoque en ella y decir, darle fama a ella. Ven lo peligroso de cuando, interesante analizar cómo el enemigo es lo que quiere dar a la gente. Fama, ¿verdad? Fama, atención hacia una persona, ¿verdad? No hacia Cristo, sino hacia persona, para así limitar, aprisionar el mensaje de la palabra, quitar por eso dice que nosotros debemos de orar que la palabra corra. Han oído ese versículo, ¿verdad? Que se divulgue, porque hay opresión del enemigo. Y a veces pensamos, no vemos obviamente las esferas espirituales, pero el enemigo usa a personas para estorbar la predicación de la palabra. Aquí esta muchacha vino a estorbar, vino a dirigir el enfoque en sus habilidades de
adivinación, desviar el enfoque de la palabra de Dios a su desenvolvimiento, ¿verdad? Y eso se da en nuestros tiempos. Cuando se predica la palabra, saldrá gente que quiera que se enfoque en otra cosa, para así limitar, aprisionar el espíritu de Pitón, el limitar la palabra, el espíritu de adivinación, de querer enfocarse en el hombre, enfocarse en las habilidades, en la fama y no en el Evangelio de Jesucristo, en la salvación en Jesús solamente. Asimismo, en nuestros tiempos han salido doctrinas de demonios que usan un poco de verdad, pero solo para atraer, y en verdad no tienen el Evangelio de salvación solo en Jesús y buscan fama. Qué interesante, ¿verdad? La relación de algo que pasó hace 2000 años atrás. Y lo vemos, es las mismas tácticas del enemigo, ¿verdad? Desviando a la gente que se enfoca en lo emocional y no en la convicción, en la fe de Jesús y su palabra. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ven qué tremendo? Dos cosas: escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, mi pregunta para nosotros, si nosotros creemos que vivimos en los últimos tiempos, debemos de tener la habilidad, el entendimiento de la palabra de tal manera que podamos identificar qué enseñanzas son de demonios y qué doctrinas son de demonios, ¿verdad? Tener la habilidad, la capacidad, el discernimiento, el conocimiento para poder identificar. Pablo enseguidita identificó, aunque ella decía, estos son siervos del Altísimo, por varios días, así como haciendo propaganda. Uno no necesita que le hagan propaganda. La palabra de Dios no necesita que uno le haga propaganda, es poderosa para salvar así como es, ¿verdad? No tiene uno que adornarla, no tiene uno que hacerle fuegos pirotécnicos, ni luces, ni humo para que la gente crea. La palabra tiene poder para salvar. Y a Pablo le molesta eso de que se quiera adornar la palabra, hacer escándalo, ¿verdad? Dar fama al hombre. Dice, no, es un estorbo, lo rechazó inmediatamente. La naturaleza de la autoridad que el Señor nos ha dado es para instruir. Según la perspectiva de Jesús, es más importante llevar al conocimiento de la verdad, a un encuentro con Él, ¿verdad? Es importante, dice, Jesús sabía, y con eso acabamos, dice, Jesús sabía cuándo y cómo ejercer su autoridad, porque Él respondía a los propósitos de su Padre, no a la presencia de Satanás. Eso lo vamos a dejar, si el Señor lo permite y no ha venido todavía, para la próxima semana, para estudiar la naturaleza de la autoridad en cuanto a la instrucción en Marcos capítulo 9. Vamos a terminar con este versículo para meditar esta semana. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la palabra del Señor es imposible agradarlo. No podemos separar y buscar solo lo físico, solo lo material y olvidarnos de lo más importante, que es lo espiritual. Así que, hermanos y hermanas, los animo, ¿verdad? El Señor nos ha dejado su palabra y su palabra es poder, ¿verdad? No descuidemos el Evangelio del Señor, enfoquémonos en lo perecedero, enfoquémonos en lo espiritual, en lo que el Señor nos ha mandado, nos ha comisionado a ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que Jesús es el camino. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a abrir los ojos a esta autoridad en la palabra del Señor. Adelante con Cristo. Bendiciones.